Muy bien, jóvenes, estimados estudiantes, vamos a iniciar con estos dos ejemplos. Ejemplo número 1, te dicen lo siguiente. Determine el centroide de la siguiente figura respecto al origen de coordenadas. Bien, entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es separar esta figura en dos figuras conocidas, ¿no? Dos áreas conocidas, y vamos a utilizar este cuadro para ello, ¿no? Entonces, en esta columna colocaremos el área en las dos figuras. En esta columna las posiciones al centroide de cada figura, en X, en Y, y aquí el producto de la columna 1 con la columna 2, y el producto de la columna 1 con la columna 3. Bien, entonces para ello necesitamos entonces definir cuáles serían nuestras figuras que vamos a utilizar. Tenemos entonces el triángulo, aquí lo tenemos al triángulo, que será nuestra área 2, y tenemos aquí el rectángulo, que será nuestra área número 1. Entonces seguimos, entonces decimos, para el área 1, será base por la altura, ¿no? La base será 30, la altura será 60. Tenemos un área de 1800 milímetros cuadrados. Bien. Vamos a calcular el área 2, el área del triángulo. La fórmula es base por altura sobre 2. Tendríamos la base que vale 30, la altura 36, entre 2 sería 540 milímetros cuadrados. Bien. Entonces ya tenemos la columna de áreas, ¿no? Vamos a la columna de las X. Para calcular el X1, lo que nosotros necesitamos es esta distancia, ¿no? Recordemos. Distancia del eje Y al centroide. Entonces aquí tendríamos la mitad de 30, sería 15 milímetros. Vamos a encontrar X2. Para encontrar X2 sería la distancia del eje Y al centroide, ¿no? Todo esto valdría X2. Entonces notemos que esta distancia es la tercera parte de la base, ¿no? ¿Por qué es la tercera parte? Ahí estamos. Porque parece un triángulo, como es un triángulo, debemos calcularlo en función a las fórmulas que tenemos. Y esta otra parte es 30 milímetros. Por lo tanto, X2 sería 1/3 de 30 más 30. Eso es 40 milímetros. Para encontrar el Y1, necesitamos nosotros esta distancia, ¿no? O esta posición. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale esta posición o esta distancia? Sería la mitad de toda la altura del rectángulo. Es decir, sería 24 más 36 entre 2 sería 30, ¿no? Tendríamos ahí 30. Para encontrar cuánto es nuestro Y2, necesitaríamos esta distancia. Y para calcular esa distancia, sería lo siguiente, ¿no? Sería la tercera parte de 36, la tercera parte de la altura del triángulo, más 24. Nos queda 36. Ahora, lo que vamos a hacer es multiplicar 1800 por 15, 540 por 40, 1800 por 30, 540 por 36. Ahora, como la ecuación nos dice que necesitamos la sumatoria de los a sub i por x sub i, tendríamos que sumar esta columna. Nos dicen que necesitamos la sumatoria de los a sub i por los y sub i, tendríamos que sumar esta columna. Y como nos dice que necesitamos la sumatoria de las a sub i, necesitamos sumar esta columna. De esa manera obtenemos la sumatoria de los a sub i. Sumatoria de los a sub i por los x sub i y la sumatoria de los a sub i por los y sub i. De esa manera ya podemos calcular la coordenada del centroide de esa figura que estamos observando. Solamente tendríamos que dividir
48.600 entre 2.340 nos sale 20,77 milímetros. Ahora dividimos 73.440 entre 2.340, tendríamos 31,38 milímetros. Bien, entonces de esa manera hemos encontrado la coordenada que ubicaría el centroide de esta figura. Bien, entonces vamos a ver un siguiente problema. Se requiere armar las piezas de un motor experimental para drones. Para ello se diseña la pieza que tendrá que conducir la energía a un elemento mecánico. Calcular el momento de inercia que se espera tener según el esquema. Considere la masa de la varilla de longitud L que tiene una masa M. Las varillas son del mismo material. Las esferas tienen una masa de 4 veces E. Bien, este es el sistema que nos está indicando el problema. Vamos a calcular el momento de inercia respecto a este eje entonces. Para eso necesitamos saber cuánto sería el momento de inercia de una varilla respecto a un eje que pasa por su centro de masa. Y es igual a 1 sobre 12 de su masa por su longitud al cuadrado. ¿Sí? Luego tenemos, con respecto a la esfera sólida, cuando su eje pasa por su centro de masa, sería 2/5 de mr cuadrado, ¿no? Entonces ya sabemos cuáles serían las ecuaciones que vamos a aplicar para calcular nuestro momento de inercia de ese sistema respecto a ese eje. Solución. Entonces, el momento de inercia total respecto a este eje, entonces sería el momento de inercia de esta varilla de longitud 2L, más el momento de inercia de la varilla de longitud L, más 2 veces el momento de inercia, ¿ya?, de una de las esferas, ¿no? Ya que están igualmente distanciadas, son las mismas esferas, tienen el mismo radio, por lo tanto aquí tenemos que sería nada más que 2 veces el momento de inercia de una esfera respecto a este eje. Bien, entonces vamos a iniciar. El momento de inercia de la varilla 2L lo trabajaremos con esta ecuación. Reemplazando tendríamos la masa de la varilla grande sería 2m, la masa de la varilla es 2m, ¿por qué? Porque te dicen que básicamente es del mismo material que la varilla de longitud L, cuya masa es m, ¿sí? La longitud de esa varilla grande es 2L, como vemos aquí, ¿sí?, sobre 2. Esto nos está dando que el momento de inercia de esta varilla grande respecto a este eje es 8 sobre 12 por m por L cuadrado. Simplificando, tendríamos 2/3 de m por L cuadrado. El momento de inercia de ahora de esta varilla de longitud L respecto a este eje es m por L cuadrado sobre 2. Entonces, reemplazando datos. Esta varilla tiene una masa m según el problema y su longitud es L. Entonces ya tenemos su momento de inercia y ya está. Solamente nos faltaría calcular el momento de inercia de una de las esferas. Pero para calcular el momento de inercia de una de las esferas, debido a que el eje que nos interesa no pasa por su centro de masa, es necesario trabajar con el teorema de ejes paralelos. Ahora, el momento de inercia de la esfera respecto a este eje será igual al momento de inercia de la esfera con respecto a su centro de masa, más la masa de la esfera por la distancia entre ejes al cuadrado. Entonces, recordamos nosotros que el momento de inercia de la esfera con respecto al centro de masa es 2/5 de mr cuadrado. Más la masa corresponde a la masa de la esfera. Y la masa de la esfera nosotros lo vamos a tener. ¿Por qué? Porque aquí es un dato del problema. Y la distancia entre ejes sería la distancia, esta distancia L medios más ese L medios, que sería D. Entonces, reemplazando datos, tendríamos la masa de la esfera
4m. ¿Ya? El radio es L medios. ¿Sí? Radio, por acá dicen radio. Al cuadrado. Más, nuevamente, la masa de la esfera, 4m. Distancia entre ejes al cuadrado. Esta distancia, L medio más L medios al cuadrado. Entonces, operando esta expresión, nos va a quedar que el momento de inercia de la esfera, de esta esfera, con respecto a este eje, es 22 quintos de ml cuadrado. Y para calcular el momento de inercia total del sistema respecto a ese eje, solamente tendríamos nosotros que reemplazar nuestros datos calculados a esta ecuación. Tenemos el momento de inercia de la barra, que tiene una longitud 2L, momento de inercia de la varilla, que tiene una longitud L, más 2 veces, debido a que hay dos esferas, con las mismas dimensiones, igualmente distanciadas al eje, sería 2 veces el momento de inercia de una de las esferas respecto a ese eje. Entonces, el momento de inercia del sistema respecto a ese eje será 191 sobre 20 ml cuadrado. Bien, jóvenes, espero que de repente les haya sido importante, útil de estos dos ejemplos. Cualquier consulta, no duden en hacerlas en clase, bajo indicaciones de su docente. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Saludos.